Iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Estamos dando gracias a Dios porque estamos en tiempos de celebración. Y yo quiero que prepares tu corazón, tu mente, porque hemos recibido la dirección de Dios para comenzar celebrando en este aniversario que son 12 años de gratitud, de ver el favor, el poder de Dios en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Hoy es el Día de la Familia y hoy el sermón se titula La familia de los últimos tiempos. ¿Cuál es la familia de los últimos tiempos? Y realmente la familia de los últimos tiempos es una familia muy diferente a la actual, a la de muchas personas que no creyentes, que sin Dios están educando, están formando, están constituyendo hogares con principios realmente funestos, con situaciones realmente lamentables. En estos días escuché a un juez, es un magistrado español de menores, Emilio Calatayud, y él habla acerca de 10 consejos que pueden hacer que sus hijos se conviertan en delincuentes. Él es un juez de menores y sacó un decálogo que dice 10 consejos para que tus hijos se conviertan en delincuentes. Y es la experiencia de su propia profesión como juez de menores y también el tomar información de la policía. Y él sacó estos 10 consejos. Primer consejo: dele a su hijo todo lo que le pida, así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. 2, no le dé ninguna educación espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. 3, cuando diga palabrotas, ríase y eso le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe ni nunca le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crear complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deje tirado: libros, zapatos, ropas, juguetes. Hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar su responsabilidad sobre los demás. Déjelo leer y mirar todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente esté llena de basura. Disputa y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá y no le dolerá demasiado el día de que la familia se destruya para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle una gran frustración. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores, vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios y que de verdad lo que quieren es fastidiarlo. Si siguen estos consejos, es fácil de que en su casa hagan de un pequeño un tirano y con el tiempo se pueda convertir en un auténtico delincuente. Realmente este mundo tiene unos principios, unos valores muy diferentes a los de Dios. Y aunque este mundo quiere imponer y quiere poder adoctrinar a los hijos en unas ideologías realmente contrarias a los principios bíblicos, lo que se va a recoger no es bueno. Dios es santo, Dios es puro, Dios es verdadero y Dios quiere que sus hijos desarrollen la santidad, la pureza, la bondad. Estar en contra de Dios, estar en rebeldía a Dios nos lleva a experimentar ideologías, caminos que realmente son funestos y destructivos. Por eso la familia de los últimos tiempos es una familia que necesita desarrollar ciertas habilidades que los diferencien del mundo no creyente, del mundo incrédulo. Y por eso nosotros necesitamos aprender a responsabilizarnos en entender qué clase de familia estoy construyendo, qué clase de hogar estoy formando y con qué principios los voy a formar. El Señor Jesús en Mateo 24 empieza a hablar de manera escatológica las situaciones que van a acontecer en el futuro. Y en el versículo 34, 36 al 39
habla acerca de la venida del Señor, la segunda venida de Jesús. Y dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir Jesús? Por segunda vez dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí realmente el Señor Jesús nos está mostrando que en los últimos tiempos va a haber una situación muy parecida, muy similar a los días de Noé. Noé tenía una particularidad, tenía una estructura, una formación, una educación muy diferente y un estilo de vivir muy diferente al resto de la humanidad, pero las consecuencias son evidentes. Solo Noé y su familia, 8 miembros de su casa se salvaron, mientras que el resto, que andaba muy alejado de Dios, recibió una grave consecuencia, el exterminio. Por eso la familia que necesitamos nosotros formar, la familia de los últimos tiempos, debe tener las características que tuvo la familia de Noé. Primera característica, la familia de Noé tuvo intimidad con Dios. Dígalo, repita conmigo, necesito tener intimidad con Dios. En Génesis 6 narra la historia de la vida de Noé. Y dice el versículo 9 al 13, este es el relato de Noé. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Miren cómo anduvo Noé, en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Aquí vemos realmente una situación propia de la característica de Dios, es que Dios es justo. A veces la gente cree que la justicia es mala, pero Dios es justo, Dios es santo. Hay una ley universal que dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y vemos que muchos seres humanos siembran maldad, siembran violencia, siembran corrupción, siembran engaño, siembran dolor, siembran sufrimiento, eso mismo recogerá. Y realmente Dios es un Dios justo, Él es santo, Él es bueno, Él es verdadero y Él espera que su creación siga sus lineamientos. Pero la realidad es que muchos seres humanos se han rebelado a Dios y han hecho todo lo contrario que Dios quiere que se haga. Dios quiere que nosotros experimentemos una voluntad buena, agradable y perfecta, pero el ser humano apartado de Dios hace todo lo contrario y eso realmente trae condenación. La paga del pecado es muerte. Cuando uno siembra malas prácticas, cuando uno siembra malas semillas, recogerá malos frutos. Y aquí la explicación de Noé es una explicación que el Nuevo Testamento habla que nosotros tenemos como un Noé, tenemos un arca de salvación que es Cristo. Primera de Pedro 3, 20 al 21 dice: a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar la impureza del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección en Jesucristo. La Escritura nos explica explícitamente que así como la historia de Noé
así va a suceder en el futuro. Los seres humanos, apartados de Dios, alejados de Él, van a llenar la tierra de violencia, de maldad, de corrupción, de cosas equivocadas. Pero Dios va a salvar a la humanidad a través de un arca, pero ya no es un arca, ya no es un barco, a través de Jesucristo, a través de la fe en Cristo. Y por eso nosotros cuando nos bautizamos, que nos bautizamos ya adultos, ya como una decisión de fe, no niños que nos llevan sin entender por qué nos bautizan, sino ya adultos como se bautizó Jesús a la edad de 30 años aproximadamente, ya es una declaración voluntaria de que nosotros queremos nacer a un nuevo nacimiento, a un nacimiento en Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que siempre nos lleva a hacer malas cosas, que se opone a la voluntad de Dios, que se resiste al Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros entendamos que Dios nos proporcionó un camino para que esa naturaleza pecaminosa no nos gobierne, para que esa naturaleza pecaminosa no nos convierta en sus esclavos, como muchos sin Dios son sus esclavos. Vemos muchas personas que son esclavas a sus apetitos, esclavos a las drogas, esclavos al licor, esclavos a la comida, esclavos a las relaciones a veces tóxicas, esclavos al trabajo, y Dios quiere darnos libertad. No es que esté mal las cosas en su correcto equilibrio, pero muchas veces muchas personas viven para satisfacer sus deseos carnales. Algunos no son tan buenos, algunos están esclavos a vicios, algunos están esclavos a prácticas que no solamente los destruye a ellos, sino que destruye a su entorno familiar. Hay muchas personas que, enceguecidas por la corrupción de este mundo, son destructivos para su propia familia, son dañinos para su pareja, son dañinos para sus hijos. Y lamentablemente hay muchas personas que son los causantes de grandes desgracias en su propia familia, porque han edificado su casa de manera incorrecta, porque han sido instrumentos del mal para destruir a su familia, para maldecir a sus hijos, para mostrarles un mal camino, para dejarlos en ruina, en pobreza y en desesperanza. Realmente los hijos de Dios no estamos llamados a destruir a nuestros seres queridos, ni siquiera a destruir al prójimo. Estamos llamados para ser de bendición. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la característica primordial que hizo que Noé fuera una persona justa, fuera una persona intachable, no fue que nació así, era consecuencia de la intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, nos parecemos a Él. Usted ha oído ese refrán que dice que las malas amistades corrompen los buenos principios, las buenas costumbres, porque uno tiende a parecerse con quien se relaciona. El que es chismoso y el que de pronto se relaciona con personas chismosas, termina siendo chismoso. El que de pronto se relaciona con personas que les gusta el vicio, termina andando con tendencias al vicio. El que se relaciona con personas que le encanta hacer el mal, el daño, termina haciendo y pensando como ellos. Por eso nosotros necesitamos entender que la manera como podemos nosotros caminar de una manera diferente relacionándonos con Dios, entre constantemente y diariamente nos relacionemos con Dios, Él nos dará las fuerzas, nos dará la transformación, nos dará la libertad. ¿Recuerdan a Moisés? Que cuando Moisés hablaba con Dios, la comunión con Dios hacía que su rostro estuviera encendido, que la gente le tenía miedo porque llegaba con el rostro prendido y tenía que ponerse un velo para que la gente no se asustara. Pero cuando estaba delante de la presencia de Dios, se quitaba el velo y esa luz, esa verdad, esa pureza de Dios lo contagiaba tanto que la gente no lo podía ni mirar. Por eso es tan necesario que nosotros aprendamos a estar en intimidad con Dios. Y si hay un tesoro, si hay realmente una relación que es extremadamente valiosa, es que la presencia de Dios esté en nosotros, esté en nuestro hogar, esté en nuestra casa. La comunión con Dios hace que sea posible construir la familia que se necesita en tiempos difíciles. La familia de los últimos tiempos es una familia que va a perseverar fuerte, estable, en victoria frente a toda calamidad, frente a toda amenaza. ¿Sabe por qué? Porque está Dios con ellos.
Si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que es el todopoderoso, el que no tiene limitaciones, está de nuestro lado, tenemos la victoria. Lo más importante que podemos aprender, lo más importante que podemos dejar a nuestros hijos es: no vaya solo, no camine solo, camine con el Señor. Realmente, si Dios va contigo, no importa en qué circunstancia, en qué situación estés, Dios te dará la victoria. Hemos hablado de José. En estos días hemos hablado de José, y José era un joven que tenía unas visiones que Dios lo iba a llevar a cosas grandes. ¿Y sabe quiénes fueron los principales opositores de ese propósito de Dios? ¿Quiénes? Sus propios hermanos, su propia familia. Y uno podría decir, pero no debería ser así. Claro que no. La familia no está para hacer zancadilla, para ser instrumento del diablo para que tú alcances los propósitos. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que lo más importante es caminar en los propósitos de Dios, pero en la vida de José no fue así. Su familia fue el principal instrumento para que de pronto tratar de que no alcanzara los propósitos. Dicen que sus hermanos lo envidiaban, que sus hermanos le tenían rabia y quisieron matarlo. Pero uno de ellos dijo: no lo matemos, ¿cómo así? Vendámoslo como esclavo. Y ahí comienza una historia de desilusión, pero aquí hay una gran enseñanza, una desilusión humana, pero una satisfacción espiritual. Y es que aunque José quedó solo, abandonado, vendido como esclavo, Dios estaba con él. Y esa fue la gran victoria de José. José, de pronto todo le salió al revés. Pareciera que su historia estuviera como que, uy, qué tipo tan de malas, qué tipo tan salado, qué personas, yo no sé, pobrecito. Pero pobrecito no. Él nos mostró que aunque todos estaban en contra de él, Dios estaba con él, y por eso prosperaba en todo lo que hacía. Y cuando Dios quiere bendecirte, así sea que se ponga el mismo infierno en contra tuya, así sea que Dios use familiares cercanos, así sea que vivas de traición en traición, si Dios va contigo, vas a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos ese principio y se lo enseñemos a nuestros hijos. Hijo, lo mejor que le puedo dejar no es plata. Lo mejor que le puedo dejar es que Dios vaya contigo. Y por eso era tan valiosa la bendición de los padres hacia los hijos. Porque la herencia más grande que podía recibir un hijo era la herencia de la bendición de su papá, que indicaba que la presencia de Dios lo iba a acompañar de manera especial. Y si hay algo que podemos hacer nosotros, los padres creyentes, los padres o las familias que somos hijas de Dios, es que podemos bendecir a nuestros hijos. Y podemos decir: la bendición es lo más poderoso que tú tienes, porque una palabra de bendición de Dios, no hay maldición que te afecte, no hay maldición, así sea que se oponga quien se quiera oponer. Si Dios va contigo, tienes la victoria. Por eso la propuesta que hace Dios es una propuesta de comunión. Dios quiere que tú y yo tengamos comunión. Amén. En Apocalipsis 3:20, mire lo que dice Jesús. Mira, yo estoy a la puerta, yo estoy a tu puerta, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Cómo vemos a Jesús allí? Tocando a la puerta. Hoy Jesús está tocando a tu puerta. Está tocando a la puerta de tu vida para que abras la puerta y tengas comunión con Él. ¿Cuántos van a abrir la puerta a Jesús? Repite conmigo: yo abro la puerta de mi vida para aprender, para disfrutar de una comunión nueva contigo, Señor Jesús. Ilumina mi vida, transfórmame y guíame por el camino de la victoria. Amén. Dale un aplauso al Señor.
Entonces muchos tenemos la promesa de que yo y mi casa, o mi casa y yo, serviremos al Señor. Tenemos esa promesa. Pero a veces uno dice, pero es que este muchacho, es que esta pareja, es que este esposo, esta esposa, tan rebeldes. Abramos la puerta, abramos la puerta. Y así como José se veía que cada vez pareciera que se alejaba más de ese propósito que Dios tenía de convertirlo en un rey, en una autoridad, José pareciera que iba de mal en peor en nuestra humanidad, Dios estaba con él. Así que hay una canción que aquí cantamos, dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Y esa canción me encanta ese pedazo que dice, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Y esa es la realidad. Aunque nuestros ojos a veces vemos que las cosas pareciera que están al revés, Dios está obrando. Abramos la puerta para que Él entre y obre en nuestras circunstancias y en nuestra vida. Hay otra realidad que pasa, y es que nosotros los seres humanos, Dios nos ha dado una gran enseñanza. Y es que sabes que hay cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cuando uno ve la naturaleza, uno ve por lo menos un venado que nace, y el venadito cuando nace usted lo ve que en pocas horas él mismo se está limpiando, o la mamá lo está limpiando, él empieza a caminar, al poquito tiempo está comiendo y al poquito tiempo está aprendiendo rápidamente lo que hace su mamá. Eso es en cuestión de horas. Pero haga eso con un ser humano. Un ser humano nace y déjelo quieto para que vea, se muere, se ahoga en su propia saliva. Si no tiene quien lo asista, se muere, se ahoga. No es capaz de pararse, no es capaz de alimentar, solo sabe llorar, pero no es capaz de salir adelante por sí mismos. Y por eso es necesario que los padres, papá y mamá, puedan asistir a su hijo en aquello que él no puede hacer. Y eso es una enseñanza que vemos cuando está pequeño y dura años para que él aprenda a valerse por sí mismo. Algunos duran muchos años. Pero necesitamos entender que hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Hay una responsabilidad que nosotros como padres tenemos que hacer por nuestros hijos. Y lo primero es acercarnos nosotros a Dios para llevar la bendición a la casa. Los padres tienen la responsabilidad de llevar lo bueno a su casa, no llevar lo malo. Así como uno cuida a su hijo, le da alimento, lo cuida, lo carga, le da la mejor, esteriliza los teteros, esteriliza la comida, es necesario también que esterilices lo que él aprende. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres de poder nosotros abrir la puerta a Dios y llevar a Dios a nuestros hijos. Hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y dice que Jesús, versículo 46, Juan 4, 46 al 53. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm había un oficial del rey, probablemente no era ningún judío, era un romano, probablemente no era ningún creyente, pero era un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Su hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. A veces somos incrédulos y vamos a decir: no voy a creer hasta no ver el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos dirán: no, yo no voy a creer no creo en Dios hasta no ver un obrar sobrenatural de Dios? Y es una realidad para muchos, pero la buena noticia es que Dios obra de manera sobrenatural. Eso no es lo extraño para Dios. Entonces Jesús le dice: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen.
El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y este hombre creyó en lo que Jesús le dijo. ¿Qué fue lo que hizo? Creyó. Y era un romano seguramente. Era una persona no judía, pero tuvo una característica que necesitamos tener nosotros, y es creer. Creyó en lo que Jesús le dijo. Cuando volvió a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó, lo mismo que toda su familia. Hay cosas que nosotros no vamos a poder, hay cosas que nuestros hijos no van a poder resolver si nosotros no creemos primero. Este hombre era un funcionario del rey, pero había una circunstancia que sobrepasaba sus límites, una enfermedad de muerte que no había cómo solucionar. Pero él seguramente había escuchado del Jesús que sanaba, del Jesús que hacía milagros, y se acercó. Pero tuvo una característica que lo transformó todo, y fue que creyó en Jesús. Y en ese momento se dirigió a su casa, y a la misma hora que Jesús dijo: tu hijo vive, el hijo se había curado. ¿Sabes una cosa? Es necesario que nosotros creamos. Es necesario no solamente tener la intimidad con Dios, sino creer. Oiga, mis hermanos, hay milagros que tienen que suceder solo con una fe que no duda. Yo lo he experimentado. Yo también he experimentado situaciones de enfermedad que no se pueden curar, pero he creído, he perseverado, he tenido una fe, y no una fe superficial, emotiva, sino una fe constante, y puedo dar evidencia del Jesús que sana de manera sobrenatural. Así que hay una promesa para tu vida. Cree de manera constante. Entonces, lo primero que hay que tener, la familia de los últimos tiempos necesita tener intimidad con Dios. Una intimidad que genera confianza. Cuando tú tienes esa intimidad con Dios, aprendes a conocer quién es Dios. Hay gente que no conoce a Dios. Ay, Dios me quiere tener castigado, Dios me la tiene montada, Dios me quiere tener pobre. Ese no conoce a Dios. El Dios que conocemos es un Dios generoso, un Dios de amor, un Dios que vino a darnos libertad, que vino a darnos recursos, que no vino a destruirnos, sino a darnos la salvación a través de Cristo. Y por eso, entre más nos acercamos a Él y más le conocemos, tenemos mayores herramientas. ¿Quieres dejarle una buena herencia a tus hijos? Dale la herencia de la fe, porque el que tiene fe, para el que cree, todo es posible, y con esa fe tendrá todo lo necesario, con la fe en el Dios Todopoderoso. Lo segundo es visión. Dice el capítulo 6 que estamos leyendo de Noé, de Génesis, el versículo 17 al 19, Dios le dice a Noé: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Y la visión que necesitamos tener clara es que Dios quiere salvarte. Oye, pero no solo a ti, porque hay gente que está tan llena del egoísmo de este mundo que solo quiere salvarse ella sola. Pero Dios quiere hacer un pacto de salvación para contigo, para con tu pareja, para con tus hijos y para con las generaciones futuras. Entonces, dejemos de ser egoístas. Dejemos de tener esa mentira del diablo de decir: yo en mi vida hago lo que quiera.
lo que tú hagas en tu vida o abre la puerta de la bendición para ti y tus futuras generaciones y para tu hogar, o le cierra la puerta a la bendición y más bien abre la puerta a la desgracia y a la muerte. Ven que es muy importante que nosotros tengamos una visión clara de que Dios quiere salvarte a ti, a tu familia y a tu futura generación. Eso es una gran revelación, porque hoy en día muchas personas desilusionadas con el mundo, hay mucha gente que dice hay mucha maldad, hay mucha gente prevenida, hay mucha gente que odia y ve un enemigo al ser humano porque está lleno de violencia, de maldad, de engaño. Pero sabes, Dios quiere salvarte, y no solo a ti, sino a tu familia, a tus hijos, a tus futuras generaciones. Por eso vale la pena abrir la puerta a Dios y entender que Él quiere salvarnos, en plural, no en singular. Uno ve a veces gente que dice, ay, que ya venga el Señor, que ya venga el Señor. Y ahí uno dice, espérate, ¿y falta más gente? ¿Cómo así? No, ya, vámonos para el cielo. Y uno dice, ¿y el resto? Temen que se les convierta la suegra. Pero ella entrará también. Convertida. Realmente Dios quiere convertirnos a todos. Dios nos permite nacer en nuevas criaturas, ya no esclavas de Satanás, sino libres. Hay una historia de libertad, hay una historia que a mí me encanta mucho, que está en el libro de Hechos. Y es la historia cuando Pablo y Silas los metieron a la cárcel. Y en Hechos 16, 25 al 34 dice que a la medianoche, a las 12 de la noche, a la medianoche, Pablo y Silas, estando en prisión, oraban y cantaban himnos a Dios mientras que los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Un carcelero tenía la responsabilidad de que ningún preso se escapara. Y si se llegaba a escapar, le hacían una muerte fea, lo torturaba. Entonces él dijo, no, aquí ya me van a matar, y se iba a suicidar. Pero con voz fuerte Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Solo estábamos cantando con poder. Estaban cantando con poder y empezó Dios a liberar. Entonces el carcelero pidió una luz. Y temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Para qué? Para salvarse él solo, para salvarme. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Primera visión. Eso fue una enseñanza rápida. El hombre vio cómo el poder de Dios movió los cimientos y libertó a los que estaban presos. Se les cayeron las cadenas, pero no se habían volado. Y dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Y la respuesta es, no te salves solo tú. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Abrió la visión. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios.
Qué tesoro, ¿verdad? Qué herencia. Dios permitió que Pablo y Silas fueran a prisión para salvar a la familia de este carcelero. Y muchas veces hay circunstancias en nuestra vida que uno dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué visito una clínica? ¿Por qué caigo en una cárcel? ¿Por qué me enfrento en estas situaciones tan terribles? Y es que Dios quiere hacer una obra. Dios quiere usarte para salvar a otros. La visión de salvación es la visión de Dios. Dios quiere salvarnos. Y a veces usará diferentes situaciones, pero lo importante es que tú puedas entender que Dios quiere salvarte y salvar a muchos a través de tu vida. Juan 3:16 lo explica de la siguiente manera. Pues Dios amó, ¿Dios qué? Amó tanto al mundo que dio a su hijo, a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ese es el resumen del Evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Salvarnos. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿A quién quiere salvar? Al mundo. Pero el mundo necesita creer, abrir la puerta, recibir a Jesús. No es una obligación. Ahorita estamos en el tema de la vacuna. Hay gente que está diciendo que no sea obligatoria y si yo no me lo quiero poner, bueno, no se lo ponga. Y si yo sí me lo quiero poner, póngasela. Igual es la salvación. Si yo no la quiero recibir, no la reciba. Y si sí la quiero recibir, viva para siempre. Así pasó en los tiempos de Noé. Yo no me quiero montar en ese barco, que es ridículo. Un barco en medio de la nada. Ellos no conocían lo que era la lluvia. Así que el acto de solamente mandar a Noé a hacer un barco no era solamente descabellado porque no había ríos por allí, sino que ellos no conocían la lluvia. Todavía no había llovido. Y Dios le da una instrucción, le da una visión a Noé en la cual él obedeció. Y la clave de la salvación es que creamos y obedezcamos. Cuando este hombre fue a Jesús para que salvara a su hijo, él creyó y se devolvió. Él no dijo, ay no, pero vamos. No, pero ¿cómo así? Vamos, por favor, ve a la casa. No, él creyó, vete que ya tu hijo vive. Él creyó y avanzó. Nosotros necesitamos tener la visión de creer en Jesús, de creer en Dios y en que Él quiere salvarnos a ti y a tu casa. Lo tercero es ocupación e inversión. Lo primero es intimidad con Dios. Lo segundo es, ¿qué fue lo que dije de segundo? ¿Cómo? Visión. Lo primero es intimidad que con Él. Y lo primero es intimidad con Dios. Lo segundo es visión. Y lo tercero es ocupación e inversión. No solo todo se puede quedar en yo creo. Yo creo. Qué bueno que creas. Ahora trabaja por lo que crees. ¿Verdad? A veces tenemos como una idea fantástica y mágica de que lo quiero 1, 2, 3, ¡cha! Hay cosas que toca trabajar, luchar. Para formar un hogar hay que construirlo. Para formar unos hijos hay que educarlos y saber cómo los vamos a educar. Para tener empresa hay que trabajar bastante. Para alcanzar los logros hay que ocuparnos e invertir en ellos. Y aquí Dios en la intimidad le mostró lo que iba a suceder, le dio una visión, pero le dijo entonces en qué debía invertir su tiempo y en qué debía ocuparse. Y ese es un grave problema, ¿sabes?
Porque hay mucha gente que está invirtiendo su tiempo en cosas no productivas. Hay gente que está invirtiendo su tiempo y sus esfuerzos en relaciones que no van a salir adelante. Hay gente que está invirtiendo su tiempo y su esfuerzo en negocios que por ahí no es el asunto. Así que algo clave de estar en intimidad con Dios y de tener visión es saber en qué voy a invertir y en qué voy a ocupar mi tiempo. Hoy en día vemos que hay mucha gente diciendo por ahí: te voy a enseñar a invertir, te voy a enseñar a ser rico desde tu casa sin trabajar. Y uno dice: wow, sigue creyendo para que veas en qué vas a terminar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Todo necesita trabajo, todo necesita inversión, todo necesita ocuparnos. Sino que hay gente que a veces gasta mucho tiempo, mucha inversión, mucha ocupación en cosas improductivas o en cosas destructivas. Hay gente que le gasta tanto tiempo a los vicios. Se ocupan la vida en los vicios. Invierten en los vicios. Y son los que primero hablan: no, que va usted a dar a la iglesia. Usted que va a dar en la iglesia, pero no les duele pagar una botella de $1,000,000 y se la beben y a veces se rompe. No les da miedo como un político por acá que estaba descuadrado como en 2,000 millones, ¿se acuerdan? Y dijo que se lo gastaba en la playa. No sé qué compraba, como que compraba las lanchas y las motos. Ya. ¿En qué ocupamos el tiempo? ¿En qué lo invertimos? Entonces el Señor dice en Génesis 6, 14, 16, le dijo a Noé y a su familia: construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo. Alrededor de todo el barco pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco: inferior, medio y superior. Aquí los constructores, una explicación así, Dios mío, ¿qué vamos a terminar haciendo? Pero así fue la explicación. Ese fue el plano. A veces Dios te va a decir: ocúpate en construir el arca de salvación. Y nosotros tenemos una iglesia. A veces cuando usted mira la iglesia por fuera, mírela como un gran barco, un barco de salvación. La analogía del barco es un barco no solamente para que te salves tú y tu familia, sino para que se salve Medellín. Y ahora tenemos las redes sociales que podemos traspasar fronteras. Todo el que nos quiera ver puede escuchar el mensaje salvador de Dios, la visión de Dios, la visión de salvación. Así que qué bueno que podamos invertir en el reino de los cielos. Qué bueno que podamos invertir en el propósito de Dios. Y que tú puedas decir: Señor, este propósito que yo estoy haciendo va a prosperar. Y que en esa intimidad con Dios te diga el Señor sí o no. Es importante la visión, es importante la palabra profética, pero es importante también el trabajo del día a día. Porque no vas a alcanzar una palabra profética que vendrá en un año, en unos meses o en varios años si no trabajas el día a día. Por eso es muy necesario que nosotros entendamos acá que necesitamos saber ocupar e invertir nuestro tiempo de forma sabia, inteligente y eficaz. Y ahí Dios da sabiduría. Amén. A mí me encantan estos temas. Uno como hombre, como cabeza de hogar, tiene que pensar en la producción. Los hombres creyentes necesitamos pensar en la producción, porque ¿qué vamos a llevar a la casa? ¿Cómo vamos a proveer? Y Dios quiere que se levanten varones. Obviamente hoy en día también hay mujeres muy productivas, y gloria a Dios que ahí Dios quiere que todos seamos fructíferos. Dios quiere que todos seamos fructíferos. Entonces qué bueno que nosotros podamos en esa intimidad, en esa visión que nos da Dios,
saber ocupar e invertir correctamente. Yo creo que con estas explicaciones que le dio Dios a Noé, donde le dijo: haga un árbol de madera de ciprés, échele brea por dentro, por fuera, y le dio las medidas, yo creo que quedó uno como que, ¿what? ¿Y qué más? ¿Y qué más le pongo? No, vaya, me imagino que tuvo que día a día: Señor, ¿y cómo cómo corto este árbol? ¿De qué manera lo voy a cortar? ¿Cuánto tengo que esperar que se seque? Yo creo que muchas cosas las desconoció Noé, pero avanzó y pudo construir esa arca de salvación. Dios nos ha permitido, y estamos celebrando 12 años donde estamos construyendo este edificio. Tiene más de 3 pisos. Tiene más de 3 pisos. Va a tener 5. Y en cada piso va a haber un enfoque, que uno para los niños, que otro para la familia, que otro para la formación, para el discipulado, para el crecimiento, para la comunidad. Y esto es un arca de salvación que Dios nos permite construir para que muchos más tengan una intimidad personal con Dios. Aquí nos capacitamos, aquí nos formamos. Este es un lugar que ha sido consagrado para buscar y adorar a Dios. Y de aquí va a salir una gran bendición para tu casa. Pero Dios quiere que antes de pensar en los de afuera, pienses en tu casa. Piensa en tus hijos. Piensa en tus nietos. Y vamos a creer la palabra y vamos a pedir que esa sanidad, que esa salvación los alcance. Porque yo estoy seguro que Dios los quiere alcanzar. Amén. Entonces vamos a invertir y a ocupar nuestro tiempo en eso. Hay una palabra que ayer en el ayuno, ayer tuvimos el primer ayuno presencial, sábados a las 9:30, y nos compartía Diana que Dios le habló en ese texto que está en 2 de Corintios 9, del 6 al 8, que dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y Diana nos compartía que Dios le había puesto en su corazón que no era suficiente la visión, sino que era necesario saber sembrar con generosidad. Que en nuestro corazón haya generosidad para sembrar en nuestros hijos, para sembrar en nuestro hogar, para sembrar en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Esta fiesta que vamos a hacer, que estamos haciendo, que a todos nos encanta la fiesta de las colonias, porque en la fiesta de las colonias va a haber comida gratis. Y es buenísima. No es cualquier comida. Por eso hay unos coordinadores para que la idea de las colonias es afirmar cada región de nuestro país. El enemigo, Satanás, nos pone a pelear. Costeños con cachacos, cachacos con paisas, a veces entre regiones menospreciamos a la región y no sabemos que somos riquísimos. Colombia es de los países más ricos en diversidad cultural. Por metro cuadrado, tú coges un carro por tierra a 2 horas, ponle tú 4 horas, ya tú estás en otra cultura, con otros platos, con otro acento. Oiga, eso es riqueza, porque quiere decir que en nuestro país hay demasiada cultura, hay demasiada, la diversidad es el que es diferente, pero que está unido como un cuerpo. Tiene diversos órganos, pero son necesarios. ¿O quién quiere donar un brazo? ¿Quién quiere que le corten un riñón, que le saquen un riñón? Pues yo creo que ninguno. Todos queremos y valoramos las partes de nuestro cuerpo. Y Dios quiere que nosotros como colombianos dejemos esa rivalidad, esa lucha
ese orgullo de creernos superiores. No somos superiores, nos necesitamos. Y eso hace tan rica la experiencia cultural. Aquí somos un poquito africanos, un poquito españoles, un poquito indígenas, pero también tenemos árabes, tenemos italianos, tenemos franceses, tenemos una mezcla de todos. Y por eso nuestros platos y nuestra comida es así. Qué bendición, ¿verdad? Que uno dice, siempre lo mismo. No, aquí hay para comer lo que usted quiera. Y qué bueno que nosotros podamos entender que Dios quiere que tengamos un corazón grande para amar. Dios quiere que tengamos un corazón grande para invertir en el otro, para entender la diferencia, no como algo para destruir, sino algo para aportar. Los pensamientos diferentes y las perspectivas diferentes ayudan a sumar. Ahora, no solamente el que piensa diferente es el que piensa ateo, rebelde, mal, pecaminoso. No, hay personas que piensan bien y diferente haciendo lo correcto. Si usted corta así o corta al revés, eso no importa. De pronto usted aprenderá en la diferencia a encontrar un camino de construcción. Y por eso necesitamos nosotros sembrar en un corazón más lleno de amor, en un corazón que es más tolerante, en un corazón que más ama, que más comprende. La intolerancia no es cristiana. Dios es un Dios tolerante. ¿Sabe por qué Dios es un Dios tolerante? Porque Dios crea su creación y dice, el mismo Señor Jesús dijo que sale el sol sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos, sale el sol sobre ateos y creyentes, llueve sobre ateos y creyentes. Dios no es tolerante, claro, y dice, ora por tus enemigos, ama a tus enemigos. Dios es un Dios tolerante. Así que necesitamos nosotros dejar de vernos como enemigos y más bien vernos como hermanos. Y entender que aunque algunos anden en caminos reprochables, aunque algunos anden en caminos que uno dice, pero es que obra mal, orar para que la presencia de Dios lo ilumine y lo rescate, porque Dios amó al mundo. Así que si tú tienes un hijo en malos caminos, si tú tienes de pronto una pareja en malos caminos, ora para que la luz de Dios lo alcance, para que sea liberado, para que salga de las cárceles, las prisiones y el engaño de Satanás. Hay que amar y hay que sembrar generosamente en ellos para que podamos recoger una cosecha abundante. No te rindas de sembrar en tu familia. No te canses. De pronto uno dirá, no, pero pastor, ya me la hizo una, ya me la hizo dos, ya me la hizo tres. Pídele sabiduría a Dios, pero siembra con amor. Siembra con amor. Y esperamos recoger esa buena cosecha. Lo cuarto y último es, Dios quiere que las familias vivan en santificación, en santidad. Y la palabra santidad no es tener los ojos volteados así con cara de víctima y tener una horita en la cabeza. Santidad significa consagrado, apartado, destinado a. ¿Sabes que este lugar es sagrado? Porque aunque de pronto se diseñó para ser un parqueadero, ahora está diseñado para ser un lugar de adoración a Dios. Este lugar está destinado para adorar. Aquí no se hace más nada. Aquí se adora a Dios, se alaba, se comparte su palabra. Entonces es consagrado para la adoración y el servicio a la comunidad. Este edificio es para eso. Y eso es que es consagrado, por ende es santo. Es un santuario. Tu vida, tu hogar debe ser consagrado para adorar a Dios y para servirle. ¿Se acuerdan la tentación de Jesús con el diablo? Que el diablo le dijo, te doy todo en este mundo si te me arrodillas. Y él dijo, no, Señor, solo al Señor adorarás y a Él servirás. Eso es parte de la santidad. No somos santos porque seamos perfectos, porque la perfección aquí en la tierra no la vamos a conseguir,
Siempre vamos a luchar con la imperfección, siempre vamos a luchar contra la carne. Vamos a ir mejorando, pero la santidad no es la perfección, es la destinación a adorar. Tu vida y la de tu familia no va a estar destinada para adorar a Satanás, para que tu cuerpo sea esclavo, para que tú vivas esclavo del pecado. No, somos libres para adorar a Dios y para servirle. Y como Dios es santo, quiere decir que es bueno, que es puro, que es fiel, que es verdadero. Estamos destinados para hacer cosas buenas. Entonces necesitamos tener ese proceso de santificación. Por eso Josué, cuando llegó a conquistar la tierra prometida, dice Josué 24:14 en adelante, que por todo esto Josué dice al pueblo de Israel: respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban en el otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora están, donde ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Y el pueblo de Israel respondió: jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. Él es nuestro Dios. Fue Él que nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los que hemos cruzado. Siempre nos ha protegido. El Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos, incluso a los amorreos que habitan esta tierra. Así que nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Necesitamos lealtad a Dios. Él pide lealtad. Él es leal, Él es amoroso, Él quiere darnos la salvación, pero necesitamos entrar en su barca y dejar al mundo atrás. Al mundo me refiero a la ideología, al mundo me refiero a esas prácticas rebeldes. Santiago 4:4 dice: gente infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a aquella práctica rebelde a Dios. Así que Dios quiere que hoy tú abras la puerta a tu hogar, a la santidad, a la presencia de Dios, al Dios que transforma. Que deje los ídolos. Hay gente que está con Dios y con el diablo, que viene aquí a la iglesia y va y se lee las cartas, que anda con el brujo. Eso es ruina, eso es fracaso, eso es ser infiel. A Dios servimos y solo a Él creemos. Solamente hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y no acepta que nosotros estemos jugando aquí, jugando allá, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Confía 100% en el Señor y Él salvará tu casa. Confía 100% en el Señor y Él sanará tu vida y salvará a tu familia, la sanará. Confía 100% en el Señor y Él proveerá. Confía 100% en el Señor y Él te protegerá. Tener fe es todo o nada. Tener fe es creo o no creo. Y es importante que nosotros hoy, ante esta palabra, decidamos decir: creo, abro la puerta, recibo la salvación, recibo a Jesús como mi Señor. Voy a invertir en mi hogar, voy a invertir en reconstruir mi familia. Voy a pedirle a Dios sabiduría para reconciliarme, para que haya sanidad. ¿Usted lo cree? Será posible. ¿Usted lo cree? Será posible. ¿Usted lo cree? Será posible. El enemigo quiere generar divisiones, poner enemistades, pleitos, que se aleje nuestra familia, que se pierda. Vamos a orar por esos hijos.
Vamos a orar por esas relaciones difíciles. Pastor, es que usted no sabe cómo está atado. En el nombre de Jesús oramos por sanidad y por libertad. En el nombre de Jesús oramos para que el Señor entre a tu hogar, entre a tu vida. Oramos para que el Señor ensanche tu corazón con un corazón más grande y puedas experimentar su favor y su poder. Hoy estamos inaugurando Poblado Kids y aquí viene entrando el grupo de Poblado Kids y damos gracias al Señor porque nuestro corazón se va a ensanchar para amar a los pequeños, para amar a las futuras generaciones. Vamos a dar un aplauso a Poblado Kids. Pasen adelante.